Ahora sí, estamos metidos de lleno en este espacio del área de pensamiento estratégico. Le damos la bienvenida a Marcela De Luca. Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro de tenerte nuevamente en Radio Cámara en esta edición 2020, en una situación medio particular. Obviamente ahora estamos conversando a la distancia, pero no nos impide que podamos tener una linda charla para hablar en primera instancia de todo lo que tiene que ver con tu expertise, que son los residuos urbanos, la gestión de residuos urbanos. Contanos un poco de qué se trata para que entienda el público que está del otro lado, cómo se trabaja con esto. Bueno, la gestión de residuos urbanos tiene en cuenta las distintas etapas en la cual se va haciendo la gestión. Desde la generación, el generador, nosotros, vecinos, en nuestra industria, en nuestra oficina, en nuestra área académica, actividad académica, nosotros generamos residuos, esos residuos deben ser recolectados, deben ser transportados, tratados y dispuestos. Siempre tratamos de que la gestión sea integral y que tenga en cuenta las distintas aristas. La primera y más importante es la salud pública. La segunda es el cuidado del medio ambiente. Después, aspectos de la economía. Un sistema de gestión tiene que ser económicamente y tiene que ser sustentable en el tiempo. Después tenemos que ver mucho con la ingeniería. La gestión de residuos está relacionada con las actividades de la ingeniería porque hay que diseñar los sistemas de gestión. Y por último, tiene que ver con las expectativas del público en general. El público en general tiene una idea de lo que quiere de gestión y nosotros como ingenieros, como gestores, tenemos que tener en cuenta las inquietudes del público. Marce, y contanos un poco cómo estamos en la Argentina, porque obviamente hablamos de un estándar en lo que entiendo yo refiere a la gestión de residuos urbanos, pero te pregunto específicamente, Capital Federal, el AMBA tienen metodologías diferentes, el interior del país, bueno, también tiene que ver, entiendo yo, con la densidad de población. Bueno, la gestión de residuos en las grandes áreas metropolitanas, en las grandes urbes, tiene estándares bastante altos y en general similares a los que se tiene a nivel internacional. Una cosa que es grave, que pasa en Argentina, es que el 50% de los residuos que se generan son dispuestos o mal dispuestos en basurales a cielo abierto. No en las grandes ciudades, pero sí en las comunidades más pequeñas. En el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos sistemas de tratamiento y sistemas de disposición final que están a los mejores niveles del mundo. Tenemos, por ejemplo, 2 plantas de tratamiento de mecánico biológico, una que funciona en Norte 3, otra que funciona en Ensenada. Son las 2 primeras plantas de tratamiento mecánico biológico, y lo que se hace ahí es, llegan los residuos, se hace primero una trituración, se hace una separación de materiales por tamaño. El material fino es el material que se llama biológico, que es bioestabilizado, y el material más grande es el material que se hace una recuperación de materiales. Esta planta es muy interesante, es una planta que su utilización es extendida a nivel mundial. En Europa existen más de 1.100 plantas, en Estados Unidos 300, y lo que es Latinoamérica, las únicas 2 que existen son estas 2 en Ensenada y en Norte. Esta planta, lo interesante que tiene un porcentaje de reducción de residuos que van a disposición final que es mayor al 55%, con lo cual quiere decir que si entran 100 toneladas, 55 se recuperan, y solamente 45 van a disposición final. Con respecto a la disposición, sí. Sí, no, pero específicamente te iba a preguntar eso de la disposición final, porque uno dice, bueno, qué bueno que el 55% lo estamos reciclando, lo estamos recuperando. ¿Qué pasa con ese restante? ¿A dónde va? ¿Cómo afecta al medio ambiente? Bueno, si vos lo disponés mal, va a afectar mucho. En un basural a cielo abierto tiene una gran afectación, pero si vos los disponés en un relleno sanitario, la afectación es mínima. Nosotros, un relleno sanitario es una instalación de ingeniería donde se hace el vertido y disposición final de los residuos para que queden confinados sin dañar al medio ambiente. ¿Cómo hacemos eso? Primero, tiene un sistema de impermeabilización en fondos y taludes, tiene un sistema de coberturas que impide el ingreso de agua y por lo tanto impide la generación de ese famoso lixiviado, que es un líquido con un alto poder contaminante por el contenido de materia orgánica. Ese lixiviado se extrae y se trata en plantas específicas, y además el gas que se genera dentro del relleno sanitario por la degradación biológica anaeróbica que se produce
en el relleno, se extrae, se depura y se genera energía eléctrica. Con respecto al lixiviado, te puedo decir que las plantas que están funcionando en el área metropolitana son de ultimísima generación. Tienen tratamientos del tipo biológico, anaeróbico, aeróbico, tratamientos de ultra y nanofiltración. Y se está pensando para llegar a los estándares, a mejores estándares de vertidos a corto y mediano plazo en osmosis inversa. Es decir, que tenemos el top de línea de lo que son tratamientos. Con respecto al gas de relleno, que es el gas que se genera de la descomposición de los residuos en forma anaeróbica, tiene un alto porcentaje de metano, se hace una depuración, se le saca la humedad y se le sacan algunos compuestos que producen olor, y ese gas se utiliza, se quema y se utiliza para generación de energía eléctrica a través de turbinas. En este momento en el área metropolitana existen 5 estaciones de generación que generan más o menos energía eléctrica para 230.000 personas del área metropolitana. Es decir, vos estás generando a través de un material residual una energía verde. Y excelente. además como beneficio lo que tenés es que no emitís gases de efecto invernadero a la atmósfera, como dióxido de carbono y metano. Claro. Marce, contanos un poco del trabajo que estuvieron desarrollando en el área de pensamiento estratégico, esta edición número 38, donde, bueno, vos te explayás en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos urbanos, y recordamos que está emplazado en lo que es pensar el futuro, ¿no? Un proyecto o al menos una presentación para el año 2030. Sí, bueno, es un proyecto que venimos trabajando hace muchos años, yo por lo menos hace 10, en el cual nos invita amablemente la Cámara a pensar cómo va a ser nuestro país de acá a 10 años. Este Qué trabajo desafío, ¿no? tuvo en Qué cuenta, gran es desafío. muy difícil en un país en donde hay poca planificación. Claro. Empezar que distintas áreas, además lo interesante es que trabajamos en forma conjunta, trabajan los especialistas en ferrocarril, los especialistas en transporte, y nos vamos enriqueciendo, los especialistas en lo civil, nos vamos enriqueciendo todo con las distintas problemáticas. El tema que nos tocó ver cómo hacemos una gestión integral de residuos en todo el país. Lo que te comentaba antes, en las grandes ciudades tenemos resuelto la disposición final de los residuos, está empezado, el tratamiento los tratamientos de residuos están todavía incipientes, hay menos de un 10% de los residuos que se tratan, pero hay un 45-50% que se envían a basurales a cielo abierto. La primera arista de nuestro trabajo es intentar de que en todo el país se comience con la disposición final de residuos en rellenos sanitarios. Hacer rellenos sanitarios en las ciudades que no tienen una buena disposición, pensar en economías de escalas a través de regiones, empezar a pensar en un país en grande, donde las regiones se complementen las sinergias, es decir, una región tiene más capacitación, pero tiene menos sitio para disposición final, bueno, con otra que tiene menos capacitación y más sitio para hacer implantar una planta, empezar a pensar entre ellas, juntarse plantas de tratamiento y disposición final más grandes que además llevan a una economía de escala. En primera instancia es tratar primero de pensar de que toda la ciudad en disposición final a través de relleno sanitario. El otro tema muy interesante es que se incluyó dentro de este trabajo es el tema del cierre de los basurales, hoy existen. Hoy, por ejemplo, te puedo decir, en área metropolitana hay 400 basurales a cielo abierto, que tienen más o menos 20 a 25 años. Hay municipios que tienen 25 basurales a cielo abierto, aún estando dentro del AMBA, y teniendo un sistema de tratamiento y disposición final adecuado. En todo el país, se habla de 700 a 1.100 basurales a cielo abierto que están algunos activos y otros en proceso de cierre. Lo que sí que hay que hacer, y lo que pensamos en este proyecto, es cerrar todo eso, remediarlo y utilizar esas áreas como áreas verdes para los distintos municipios. Y después empezar a pensar en cómo empezamos a implementar
distintos sistemas de tratamiento que van desde comenzar con plantas, por ejemplo, del tipo que te había comentado, tratamiento mecánico-biológico, en donde reducimos la cantidad de residuos a disposición final, pero primero pensamos que te ponemos una disposición final, pero después empezar a pensar, como se está haciendo, por lo menos en grandes ciudades, de utilizar la mayor cantidad del material residual para recuperarlo a través de recuperación de material, generar este bioestabilizado que se puede utilizar como un mejorador de suelo, y todo lo que sería el rechazo, que estábamos hablando, ese 45%, pensar en hacer energía, utilizarlo como un combustible para centrales térmicas que en lugar de utilizar combustibles fósiles, utilicen ese rechazo de las plantas de tratamiento y generen energía. Nosotros estamos pensando que, por ejemplo, las ciudades de más de 500.000 habitantes y grandes centros urbanos, en este caso hemos detectado por lo menos 12, hay una alta posibilidad de utilizarla porque ahí tenemos más economía de escala y además sería una central térmica que le daría doble beneficio. Trataría los residuos, pero además generaría energía. Y de este modo llegaríamos a tener solamente para disposición final el 20% en peso, es decir, si yo genero 100 toneladas, solamente tendría que disponer 20 toneladas, pero con el beneficio que el material, pensá el residuo como el residuo que generas en tu casa, es mucho volumen y poco peso. Esto no solo reduciría el peso, sino que reduciría en volumen, sería una cosa un poquito más chica y necesitaríamos sitios de disposición final más pequeños. Esto sería un poco la idea de lo que venimos trabajando en APE, que por eso te digo, trabajamos en forma sinérgica todos los distintos especialistas y nos apoyamos uno sobre otro. Pensar que un material residual puede ser combustible para una central termoeléctrica. Claramente. Bueno, me remonta a épocas de la secundaria cuando estudiaba la ley de Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma, y acá es totalmente aplicable, ¿no? Sí, eso son las bases de los sistemas de gestión que se están utilizando en las grandes ciudades del mundo. Hablemos de París, Barcelona, Madrid, Viena, Berlín, donde el residuo ya deja de ser un residuo para ser un material residual que tiene un potencial. Ese potencial hay que usarlo. O saco el material y lo reutilizo para su misma función, o saco el material y produzco otro tipo de materia prima, o el material biológico lo degrado y hago un mejorador de suelo, y el último, el rechazo que hablamos nosotros, lo utilizo para generar energía. Y lo que me queda son cenizas y escoria. Pero todavía te quiero comentar algo más, Javier, que es bastante interesante y que lo estuvimos trabajando con la Cámara. Ese 20% que te decía que quedaba de cenizas, de escoria, se está pensando en un tratamiento que lo utilizaría el material residual, el producto de ese tratamiento, se utilizaría como base para la construcción. Y en eso tenemos que trabajar con la Cámara, porque la Cámara fomentaría, a través de algún tipo de legislación o de regulación, su utilización, con lo cual disminuiríamos muchísimo más, es decir, menos de un 5 a un 10% del total de los residuos. De esas 100 toneladas que generaste, vas a mandar entre 5 y 10 toneladas, con lo cual estamos pensando en un sistema moderno. La Cámara, a través de sus distintos profesionales que trabajamos en APE, venimos pensando distintas acciones para modernizar lo actual, pero además estar a la punta de los que son los sistemas de tratamiento. Excelente, Marce, la verdad, nos encanta siempre hablar con los integrantes del área de pensamiento estratégico porque obviamente nos brindan ideas muy novedosas y planificaciones a futuro que creo que es algo de lo que el país necesita constantemente y ustedes trabajan con eso a pleno. Así que te agradecemos este pantallazo que nos das de lo que tiene que ver la gestión de residuos urbanos. A veces uno cuando habla de residuos piensa tal vez en las ideas del reciclado, en separar la basura en su domicilio, pero bueno, detrás de todo eso hay un gran trabajo que se desarrolla, que se aplica en algunos puntos de la Argentina, como vos lo mencionabas, y la idea, el deseo es que esto se pueda expandir a todo el país para tener una mejor calidad de tratamiento y obviamente cuidar el medio ambiente, que es una de las finalidades. Te agradecemos como siempre por tu tiempo, esperemos encontrarnos en un futuro no muy lejano ya en vivo
en los estudios de Radio Cámara y allí seguir conversando. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier, y siempre es un gusto hablar con ustedes. Y bueno, estoy a disposición de ustedes y pronto nos encontraremos en vivo y nos podremos dejar de dar abrazos virtuales para dar abrazos reales. Ojalá que sea todo. pronto. Gran abrazo, Marce. Hasta la próxima. Chao.